Dios les bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por darnos una bendición más, un privilegio más de podernos conectar a través de este enlace. Y el Señor ha sido bueno, sigue siendo bueno. Y hasta ahora su fidelidad es manifestada en todo momento. Pues ninguno de nosotros estamos en la morgue, ninguno de nosotros está en la cárcel, ninguno de nosotros está en el hospital, ninguno de nosotros nos ha pasado algo. El Señor nos ha guardado hasta este momento y sin duda alguna ha sido su fidelidad que siempre está ahí sobre cada uno de nosotros. Gracias al Señor por darme el privilegio de estar juntamente con todos ustedes un miércoles más para que compartamos un poquito más de la palabra. La palabra es tan extensa y los minutos se nos van rápido. En un versículo puede ser, y siempre aún falta más por escudriñarle. Así de profunda es la palabra y así también de sostenible para nuestra vida, porque un versículo puede ser, pero ese versículo hace algo poderoso cuando usted y yo lo tomamos, lo creemos y lo hacemos propio. Y esa es la magnitud de la palabra del Señor. Que sea el Señor hablándonos en esta hora conforme sea su voluntad. En primer lugar a mi vida y a cada uno de los que se ha unido. Y pues si se van a añadir más también. El Señor conoce. Y siempre tiene que ser el Señor hablándonos, dirigiendo todo. Porque nosotros humanamente no hablamos lo que corresponde muchas veces. Pero el Señor sí, el Señor no se equivoca. Y por eso es necesario que lo que viene de nuestra mente, de nuestra carne, no sea dicho, más lo que viene con el propósito de Dios, sí. Y en esta semana, pues el Señor, por su misericordia, me ha dado un nuevo tema para compartirle. Y es el que está en la lámina que ya mandé tempranito. El título más valioso. Usted y yo tenemos una identidad. Usted y yo tenemos un nombre. Y respecto a ese nombre, nos llaman. Si se fija hasta en el cuadrito, ahí en el enlace, tenemos un nombre. Y ese cuadrito, ese nombre, nos representa a cada uno. Y cada uno hace una cosa diferente. Todos posiblemente nos dedicamos a cosas muy diferentes. Vivimos en lugares distintos. Pensamos muy diferente. No tenemos el mismo tipo de sangre. No tenemos quizás el mismo apellido. Pero ¿sabe que hay algo que tenemos en común? Es que tenemos un mismo Salvador. Hay algo que tenemos en común, es que estamos frente al mismo altar que el Señor ha levantado en este ministerio. Tenemos algo en común, además de todo eso. Él nos ha llamado, nos ha extraído de donde ha sido su voluntad de diferentes congregaciones interdenominal y nos ha traído a un mismo lugar para clamar, para ver
su poder manifestado para bendecirnos de diferentes maneras. Y aunque nuestros nombres sean distintos, aunque no tengamos el mismo tipo de sangre, nos hemos convertido en familia por misericordia del Señor, una familia en Cristo, comprados con la misma sangre, a precio de sangre. Alguien hizo algo tan poderoso por usted y por mí, Jesucristo. Y lo hizo para que usted y yo tengamos acceso a ese título más valioso. Toda la humanidad tiene la posibilidad de tener acceso a ese título. Lamentablemente no todos valoran esa oportunidad. Pero usted y yo, que por misericordia el Señor nos ha permitido tener acceso a ese título. Nosotros desde que nacemos, luego crecemos. Típico cuando uno estudia. ¿Usted cómo se ve de aquí a 5 años? Ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel académico. Raras veces nos preguntan en la iglesia, ¿cómo se ve usted de aquí a 5 años? Raras veces. Y si hay algún lugar de los que estamos aquí, dígame dónde fue. Escasas veces vamos a escuchar que en la iglesia nos dicen cómo se ve de aquí a 1 año. Pero dentro del área académica es normal, es común que pregunten cómo se ve usted de aquí a tanto tiempo. O a los niños, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Lo secular no es pecado. De la manera que me estoy refiriendo no es que sea pecado, sino que quiero hacer énfasis en que es más mencionado que lo espiritual. Cuando por razones espirituales, por razones que nuestra alma es eterna, deberíamos de priorizar como humanidad preguntar primero en lo espiritual y después en lo secular. Pero es al contrario. Y en la actualidad, incluso dentro de las iglesias, dentro del pueblo cristiano, en el sentido de ser padre, no estoy hablando como hijo, sino como padre. A veces hay más padres deseosos de ver un hijo profesionalmente, como decimos, exitoso, que ver un hijo con un corazón dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, a servirle a Dios en todo momento. Primeramente el reino de Dios y después lo demás viene por añadidura. Como padres, nuestra prioridad debe ser inculcar en nuestros hijos que sean adoradores, que sean servidores, que entiendan que de Dios viene todo lo demás, no al contrario. Algunos dicen la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo es una carrera. Esa no es la mejor herencia. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es esa pasión por Cristo en su corazón. Ese anhelo por guardarse para Cristo. Esa es la mejor herencia. Porque esa es por una eternidad. De esa depende la salvación, de esa depende el alma. Lo demás es solamente para en esta tierra. Esa es nuestra perspectiva y nuestro propósito debe ser así como padres en esta actualidad. Pero antes de llegar a este punto, lo que el Señor me hacía sentir a través de este tema
Es que a veces, hermanos, como le digo, todos hemos tenido circunstancias distintas. Quizás no todos hemos llegado donde nuestro corazón ha deseado estar, lo que hemos querido alcanzar. Pero que más allá de alguna cosa que quiso alcanzar, el título más valioso lo tenemos. El título más valioso lo tenemos. Sabe que en la célula hay un hermano que él no sabe leer. Él no lee ningún libro. Él no puede leer. Pero la Biblia sí. Y es un caso que yo soy testiga de esa situación. Deduzco que si el hermano no sabe leer es porque no estudió. Pero mire qué misericordioso es Dios que le ha permitido poder leer la Biblia. Y si hay acceso a leer la Biblia, se tiene acceso a toda la verdad, a lo más importante para el ser humano. Yo de cada uno solo sé lo que he escuchado. Yo no sé cuáles cosas usted quiso lograr o quiere lograr todavía y todavía no. Todavía no. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo ni noveno grado saqué. Yo quería tal profesión. Yo quería sacar tal oficio. Me quería preparar en esto. Yo quería sacar este curso. Yo quería culminar esta carrera. Yo me quería especializar en esto, en lo otro. Pero si en su corazón, nuestro corazón sentimos que hay algo que todavía nos falta, que no alcanzamos, quiero decirle en esta hora que ningún título, ninguna carrera, ninguna profesión, ningún oficio sobrepasa el título que Dios nos ha dado a usted y a mí. Y es ahí donde está ese primer verso que vamos a ver, que está en Juan 1:12, que lo vamos a leer para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, por misericordia usted y yo hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y hemos creído en su nombre y por eso Él nos ha dado esa potestad de ser hechos sus hijos. De ser hechos sus hijos. Y no los hijos de cualquiera. Porque hay cosas muy diversas en cuanto a sentirse orgulloso de algo. Si se tiene un título, le digo, no es pecado, pero no es pecado si con ese título se honra el nombre de Dios. Si se entiende que primero es Dios y después el ejercer ese título. Pero ¿por qué a veces en las paredes lo primero que está es el título? Es que soy fulanito de tal y me gradué de tal cosa. Pero ¿por qué no hay un título? ¿Por qué no hay un diploma que diga que somos hijos del Dios eterno? Para que nadie tiene un diploma así colgado en la pared. En el currículum, cuando hemos preparado un currículum, ¿verdad? Y va todo lo que somos. ¿Para que no le ponemos soy hija de Dios? Soy hijo de Dios. No, graduado en tal, saqué tal curso, saqué tal maestría y tal, y por ahí va.
Como humanidad, hemos dejado por debajo de lo humano lo que realmente es valioso. Y con esto no le estoy diciendo si se está ejerciendo en el momento profesionalmente, está bien que le digan fulanito, sutanito, menganito, dependiendo de la profesión, ¿verdad? Pero a veces, hermano, el hecho de tener un título entra en el ser humano arrogancia, vanagloria, el creerse que los demás son menos. Cuando viniendo a Cristo, aquí todos somos iguales. Aquí no hay tales, si seas médico, si seas abogado, arquitecto, ingeniero, psicólogo, lo que sea, máster, lo que sea, filósofo. No, aquí nada de eso. Aquí nada de eso tiene relevancia. Aquí delante del Señor todos somos iguales, todos necesitamos de Él para ser salvos. Hay que aprender, como le digo, si se ejerce algo específico, hay que aprender a independizar las cosas. Hay personas, hermanos, que hasta ahí en sus redes sociales no dice fulanito, no, licenciado tal. ¿Por qué no simplemente ponen un nombre? O no puede ir el nombre, sino que antes va máster tal. Vuelvo y pregunto, ¿por qué primero no va que somos hijos de Dios? No, primero va lo otro. Y no debe ser así. ¿Sabe que sobre todas las profesiones, el que es excelente en todas las profesiones es Dios? Así no busquemos el mejor médico, ningún médico va a superar al médico de médico. Ningún médico va a superar al que sana, al que obra, al que da órganos nuevos, al que hace algo tan poderoso en lo imposible. ¿Será que algún médico puede superar a Dios? No. No. Como humanos tenemos dificultades en cuanto a emociones, en cuanto a las cosas que nos toca vivir desde la infancia hasta nuestros momentos y todas esas cosas. ¿Habrá un mejor psicólogo que Dios? ¿Habrá alguien que supere a Dios para Él calmar nuestra ansiedad, para Él calmar todas las cosas que nos dificulten? No. Y si hablamos de los diseñadores, de los arquitectos, de los ingenieros, ¿cree usted que algún profesional, así sea el más destacado, podrá superar a lo que Dios ha diseñado, a lo que Dios ha creado? Si como humanos solamente podemos transformar lo existente y no podemos crear nada. ¿Cuándo vamos a poder hacer un árbol? ¿Cuándo vamos a poder hacer el nivel de detalle en un humano? ¿Cuándo vamos a poder hacer tantas cosas? Tanta diversidad de cosas que Dios ha hecho. No, no podemos. No podemos. Y si hablamos de lo judicial, de la jurisprudencia, ¿cree usted que hasta el mejor abogado podrá superar a Dios? No, Él es el juez justo, el abogado correcto. Nadie puede superar a Dios. Entonces démonos cuenta que de ninguna profesión el que es excelente en todo eso es Dios. Es Dios. Imagínense qué bendición que nosotros lo tenemos todo en uno. Porque depende de la necesidad humanamente, tenemos que ir a recurrir al que entiende en tal área, ¿verdad? Pero Dios no. Dios entiende todo. Y aparte de Él comprender todo, de Él saber todo, nos ha dado ese título tan glorioso de ser hechos sus hijos.
Hay personas que se sienten honradas por ser hijos de una persona pudiente, un político reconocido. Hay personas, hermano, que hasta por un puesto de trabajo en gerencia ya caminan en el aire. Cuando la esencia, la importancia es que usted y yo somos portadores de ese honor de ser llamados hijos de Dios. Está bien si afuera secularmente cualquier persona que no conoce a Cristo, incluso personas, le repito, conociendo a Cristo, entra la arrogancia, la vanagloria, la prepotencia. Pero que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, nunca nos debemos sentir inferiores a nadie, hermano. Nunca. Porque usted y yo tenemos lo más valioso. Si así no tiene ningún diploma ni un título en la pared, que eso no nos quite la tranquilidad porque tenemos lo más glorioso. Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que somos constituidos hijos de Dios. Analiza cuántas cosas el Señor hace en cuanto respecto a los dones. Cualquiera puede decir, yo quería ser médico. Pero viene el Señor y le entrega el don de sanidad. Para honra y gloria del Señor. Ahí solito contéstese. ¿Cree usted que si hiciera más como médico profesionalmente en lo humano, a que el poder de Dios se glorifique a través de sus manos? ¿O habrá una mejor forma de ayudar a las personas? Volvemos a mencionar los psicólogos. Que el hecho de que Dios nos ha mandado a tener amor, el fruto del amor, para con todo. ¿Cree usted que es posible que a través de la psicología podamos ayudar más a las personas que a través de lo que Dios nos ha mandado a tener el amor en nuestra vida para con los demás? ¿Verdad que no es posible? Lo de Dios siempre va a superar a lo demás. Entonces, hermanos, lo que quiero es que comprendamos que ninguna persona, porque a veces esto se presta, hay personas que quisieron lograr algo y no pudieron. Y vienen personas malintencionadas y empiezan a decir cosas. Ay, sí, que como usted o el otro y no sé qué. Nadie puede venir a bajarle la autoestima a nadie. Como hijos de Dios tenemos que saber el valor que tenemos, lo que valemos, de quiénes somos hijos. Porque tenemos que entender que la humanidad en general, toda es creación de Dios, pero no todos somos constituidos sus hijos. Hijos del que todo lo puede, del que hizo los cielos y la tierra, el que envió a su único hijo a morir en la cruz por amor a usted y a mí, el que nos escucha aún cuando nadie nos presta atención, el que incluso a medianoche, si estamos ahí clamando, Él está ahí siempre con nosotros, aunque no tengamos saldo, no podamos llamar o alguien no nos atienda porque es medianoche. Dios sí. Dios está con nosotros en el desierto, en el fuego, en el agua, en la prueba, en la lucha, en el hospital, en la cárcel.
Si somos sus hijos, ¿habrá un lugar donde Dios no esté con nosotros? No. Dios está con nosotros en todo lugar. Así que si el Señor nos ha permitido alcanzar algo que anhelaba nuestro corazón, debe ser para honrar y glorificar el nombre del Señor, porque ha sido por misericordia. Pero que eso nunca jamás sobrepasa al hecho de ser llamados sus hijos. Y si no se alcanzó eso, nadie debe sentirse mal. Nadie debe pensar que sabe menos, que sabe más. No. Todos tenemos acceso a la palabra. Todos tenemos acceso a orar. Todos tenemos acceso a consagrarnos delante del Señor. Y ninguna ciencia supera la palabra. Ningún conocimiento supera a nuestro Dios. Entonces, desde que hemos sido constituidos sus hijos, todos tenemos la bendición y el acceso a lo más poderoso, que es a nuestro Rey y Señor. Nuestros ojos deben llenarse de gozo, saber qué somos, no frustrarnos por qué nos falta. Porque Dios no ve estatus, Dios no ve título. Dios ve un corazón dispuesto. Dios ve un corazón dispuesto. Delante del Señor no es que alguien porque sea más destacado en XY área va a venir y tener un mejor lugar. No. Lo que el Señor hace es por el servicio a Él, no por lo secular. Y todo lo que es añadido a nuestra vida le pertenece a Él. Ha sido por Él y debe ser en función de honrarle a Él. Por eso es que es necesario, hasta en las cosas secularmente que vamos a sacar, decirle al Señor que sea su voluntad, para permitirnos honrarle a Él, porque es por misericordia de Él. Pero en nuestra mente debe estar claro que es lo más importante que usted y yo tenemos. Al partir de este mundo, hermano, o ya sea el rapto, lo que vamos a llevar por una eternidad es lo que hagamos siendo hijos de Dios, no lo que hagamos secularmente. Porque eso es para acá en la tierra. Y es en preparación de ese tema que yo sentí el deseo de hacer el diploma que les compartí. Yo sé que no ha venido el Señor y ha hecho una ceremonia, cada uno ha entregado algo. Pero sabe que a través de venir a Cristo y saber que somos salvos, el Señor nos ha dado ese otorgamiento de salvación. A través de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro intercesor, nuestro mediador, el que declara mejor lo que nosotros necesitamos, y Jesucristo nuestro intercesor.
Si tenemos al Señor en nuestro corazón, lo tenemos todo. Tenemos lo más valioso, tenemos lo más importante. En el siguiente versículo que está también en las láminas, en 1 Pedro 2:9, lo vamos a leer también para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos ahí que una vez constituidos como sus hijos, nos declara qué somos. Y dice que somos ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué querrá decir linaje escogido? Es un término de honor que describe la relación especial que tuvo Dios para con los descendientes de Abraham y para con todos sus hijos. O sea, el Señor nos da ese lugar, ese término de honor, nos da ese lugar de honra. Por eso dice que somos linaje escogido. Dice también real sacerdocio. Esto lo que encapsula es la identidad, la misión que tenemos como pueblo de Dios. Real sacerdocio. Y también dice pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Él nos ha constituido santos, hombres y mujeres que andamos en santidad. Nación santa, un pueblo adquirido por ¿quién? Por Dios. Nadie más nos puede dar esos privilegios que el Señor nos ha otorgado como pueblo de Él, como dentro de los constituidos sus hijos. Entonces vemos lo especial que somos para el Señor, lo importante que somos para el Señor. Así que repito, si no hay un diploma, un título ahí en la pared, nadie debe sentirse mal por eso. Porque tenemos lo más importante, que es nuestro nombre escrito en ese libro de la vida. Hemos sido adquiridos por el Rey de Reyes y Señor de Señores como sus hijos. Y Él nos ha constituido eso, ese linaje escogido. Imagínense dónde estábamos cada uno de nosotros. Y fue la misericordia del Señor que se extendió y hasta ahí donde estábamos nos tomó, nos transformó y sigue trabajando en nosotros. Y solamente Él pudo haber hecho eso. Nosotros imposible haber decidido por nuestra cuenta decir yo voy a ir a buscar al Señor para que me constituya linaje escogido. No, fue la misericordia del Señor. Fue ese amor que nos alcanzó donde estábamos. No es como nosotros pensamos. No. Es por pura misericordia de Él. Es por pura misericordia de Él que Él nos ha traído a donde nos ha traído. Y nos ha constituido ese real sacerdocio. O sea, Él nos viene preparando, nos viene puliendo para lo que Él quiere hacer, para siempre, que sea para su honra y su gloria. No para enaltecernos como
por nuestra cuenta como hombres y mujeres, por lo que se hace, no, para honrarle a Él. Y esa nación santa que Él nos ha constituido, porque somos pregoneros del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Y si Él ya nos adquirió como sus hijos, Él nos ha constituido como sus hijos, el Hijo es la réplica del Padre. Debe ser así siempre. Hay excepciones, ¿verdad? Pero humanamente. Pero dentro de lo normal es que el Hijo siga los pasos del Padre. Lo mismo nosotros. Tenemos un Padre que es santo. Y Él demanda de nosotros santidad también. Pero vemos aquí que el Señor nos sacó de donde estamos por pura misericordia, por su favor, por su bondad. No porque fuéramos, que lo mereciéramos, no, sino porque Él así le plació. Pero ¿será que nos llamó solamente para estar por ahí de adorno? No. Volvemos a los diplomas y los títulos. ¿Algo se saca para que lo tengamos ahí de adorno? ¿Verdad que no? Y si fue así, no tiene sentido. Es lo mismo con Dios. O sea, una vez venimos a Cristo y nos quedamos ahí. Pues sí, como yo ya soy su hijo, ya soy su hija. No. Él nos ha otorgado eso de ser sus hijos. Ese título de honor de salvación. Pero no para que estemos de adorno. Dice que un pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el Señor no nos sacó del mundo para que estemos como muñequitos de sala, pues. No. Dice que para que anunciemos las virtudes. ¿Y qué significa eso? Trabajar, servir. Hay tanto que hacer en la obra del Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Qué bueno por los hombres y mujeres valientes que dicen: aquí estoy dispuesto a hacer la buena obra del Señor, a dar de gracia lo que por gracia he recibido. Porque cuando dice a dar por gracia lo que por gracia he recibido, es entender que nunca le podemos ganar a Dios. Es entender que no es en pago tampoco, porque jamás le vamos a lograr pagar a Dios. Sino que es una cosa tan pequeña comparado a lo que Él ha hecho en nosotros. Como gratitud. Porque en lo que Dios hace y lo que nosotros podemos hacer humanamente, nada de comparación puede existir. Entonces todo lo que hacemos debemos hacerlo en el sentido de entender que por gracia hemos sido alcanzados y que por gracia el Señor nos ha llamado para anunciar sus virtudes. Pero ¿y cómo es que se van a anunciar las virtudes del que nos llamó
del que nos sacó de donde estábamos? Con nuestro testimonio. Primeramente con nuestro testimonio. Eso es anunciar cómo vivimos, cómo hablamos. Manifiestas son las obras del Espíritu, manifiestas son las obras de la carne. El mismo Espíritu Santo da testimonio de quiénes somos nosotros. Entonces hay que darle honor a ese título que el Señor nos ha otorgado, al título más valioso. No lo debemos deshonrar, no lo debemos desvalorar. Porque ha costado a precio de sangre, no a precio de desveladas como una carrera, un título universitario, una maestría, no, un doctorado, no. Que ha sido desvelos, cansancio, costos económicos. No, el título que el Señor nos ha otorgado, el más valioso, es a precio de sangre, no tiene valor humano. Y a veces nos aprovechamos en decir, sí, yo como soy hijo de Dios, creer que Dios, porque solamente somos sus hijos, Dios va a hacer todo por nosotros. Si es lo más importante, ya lo hizo. A veces entre menos se hace, más con mérito se sienten decirse, no, es que pues Dios a mí no me puede fallar. Y a veces las consecuencias son por puras imprudencias. Un caso por ahí. No, el Señor dice, me va a guardar siempre, manda ángeles donde sea. Pero se va conduciendo como loco. Ni licencia. No respeta las señales de tránsito. A mí la adrenalina es que me gusta. Por eso le digo, nosotros tenemos que ser manifestados, que somos los hijos de Dios en todo, hasta en lo más básico. Hasta ahí conduciendo en la calle. Es verdad que Dios ha prometido enviar a sus ángeles y guardarnos porque somos sus hijos. Pero el sabio ve el mal y se aparta. Dios no va con la imprudencia. Entonces no es solo aprovecharnos por decir que somos hijos de Dios y que Dios va a hacer todo. No. Nos tenemos que hacer bien dependientes a Él para que entendamos para qué nos adquirió. No nos adquirió para que andemos pensando que de todos somos merecedores. No, nos adquirió para que anunciemos sus virtudes y lo demás de lo que a nosotros nos pasa, Él se encarga. Entonces, nosotros anunciamos las virtudes del Señor con nuestro testimonio. Cómo hablamos en todo lugar, cómo nos comportamos. Hasta las actitudes, cómo vemos, los gestos, todo cuenta. Todo cuenta. No se fija que en una persona, con verle el rostro, simplemente se sabe si anda contenta o molesta. ¿Se ha fijado que hasta en las congregaciones nos falta la hermana que todo el tiempo se ríe? Pero también nos falta la hermana, el hermano que jamás le va a ver una sonrisa.
Todo lo que tenemos interiormente lo exteriorizamos. Ser hijos de Dios no es solamente como que andamos una identidad ahí, pues sí, yo soy, no. Tenemos que ser evidentemente sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros de cómo nos comportemos, imagínense que nuestra delegación de parte de Dios es que mostremos el amor al prójimo y nosotros ahí todos serios, molestos. ¿Será que reflejamos el amor de Cristo? No. Hay momentos que hay dolor, hay momentos que quizás han habido desprecio, pero es ahí donde se manifiesta realmente el poder de Dios, en saber que el espíritu sobrepasa lo que siente la carne. Entonces vemos aquí que el anunciar las virtudes del Señor a través del testimonio, en el caso de nosotros que el Señor nos ha llamado como ministerio para interceder, esto es parte de anunciar las virtudes también del Señor. ¿Por qué? Porque se lleva una palabra de esperanza, una palabra de fe. A través de la misma intercesión el Señor abrió el programa radial. ¿Cuántas personas son alcanzadas a través de la breve meditación, a través de esa oración? Ahí se está anunciando el poder de Cristo, ahí se está anunciando las virtudes de Él. Y todas las peticiones que lleguen aquí también, sé que a través de donde sea que llegue la petición, el que le hizo la petición lo hizo pensando en que Dios puede obrar. Y yo sé que nadie pierde la oportunidad en dar palabras de ánimo también. Y eso es anunciar que tenemos un Cristo de poder que sana, que restaura, que soluciona problemas, que da victoria al que le cree. Y en medio de cada petición, hermanos, hay unas necesidades increíbles. Pero en medio de todas esas necesidades, más poderoso es el que nos ha constituido sus hijos. ¿Sabe que hay cosas que uno no se las puede explicar? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Pero el Señor sí sabe. El domingo fue. Estaba en la iglesia. Y como somos bastantes, como 500, casi 600, hay hermanos que de vista los conocemos el rostro. Y hay una hermana que, pues así como le digo, de vista nomás. Y yo iba por salir de una de las puertas del costado y se me queda viendo, hermanos, como 2 veces, como que tenía la intención de hablarme, pero como que algo la detenía. Y hasta que se animó y me llama. Y me dice, pero así, hermanos, o sea, preocupada. Hermana me dice, necesito que me haga un favor. Sí, le digo yo, dígame. Por mi mente pasaron 1000 cosas, ¿qué favor me va a pedir? Ella no se sabía mi nombre. Y por cierto, ni se lo supo porque yo no se lo dije. Y aquella mujer, hermanos, con una cara de tristeza y preocupación me dice, ore por mi hija, por favor. Y la hija la conozco también así de vista. Ah, la muchacha, le digo yo. Sí, me dice. De hecho, ahí está la petición ya en las peticiones. Porque tiene cálculo en los ovarios, perdón, quiste en los ovarios. Y el médico ha dicho que la va a operar, me dijo. Pero yo sé que Dios tiene poder. Y me vuelve a ver otra vez a los ojos y me dice, por favor, ayúdeme a orar. Sí, está bien, le digo. Yo saco rápido el teléfono porque no andaba lapicero y le digo yo, deme el nombre de su hija. Me dio el nombre de la hija. ¿Y usted cómo se llama? Le digo yo. Y ella me dijo el nombre. Y anoté la petición, hermano. Cuando llego al carro, porque me había quedado un poquito más porque teníamos ayuno. Bueno, todo el mes tenemos ayuno como
así trabajamos ahí por zona. Entonces, y le comento yo a mi esposo todo lo que les he mencionado a ustedes. Y lo primero que me dice mi esposo, ¿y que ella sabe que estás en el ministerio? No, si nunca había hablado con ella, ¿cómo va a saber que estoy en el ministerio? Ella, hermanos, no estaba viendo si yo estaba en un ministerio. Sé que fue el Señor que, lo que quiero decir, lo que quiero llegar. Sé que fue el Señor que puso la inquietud en ella, en ese momento de indecisión entre acercarse a mí o no. Yo no voy a hacer el milagro, hermano, ni todos nosotros no vamos a hacer el milagro. ¿Cree usted que esa mujer fue por su pura carne? No, fue el mismo Espíritu Santo que movió a esa mujer que llegara, me dijera y la petición llegara al ministerio para que estemos orando. Porque yo a ella jamás, ella ni sabe que estoy en el ministerio, ni que estamos orando, nada de eso. O sea, yo nunca he hablado con ella, pues solamente así, medio el saludo, quizás de la mano, y le digo de vista. Pero no me sabía su nombre. O ya sé cómo se llama. Esas cosas hace el Señor. Pero lo que le digo que hasta eso, o sea, yo no le dije, yo hago esto, o sea, estoy en esto. No, hermano, porque no, o sea, no. Y aún ella supiera en lo que estoy, yo no puedo hacer nada. Usted sabe que nosotros no podemos hacer nada, el que hace todo es Dios. Pero lo que le quiero decir que hasta el mismo espíritu hace ese tipo de cosas. De ahí me llevé otra experiencia hace como 2 semanas. Pues la célula es cerca de la colonia. Y pues la mayoría de vecinos sí ya se les ha hablado del Señor, ¿verdad? Pero hay uno que otro que todavía falta. Y entre esos está un anciano que está bastante crítico con insuficiencia renal, está en costado donde vivimos nosotros. Y me dice mi esposa, fíjate que me preguntó, bueno, él siempre pregunta por Ezequielito, le dice el amigo de todos, porque Ezequielito todos los vecinos saluda cuando sale. Entonces, y me dice él, y fíjate que me dijo, ¿verdad que ustedes son cristianos? Dije que le dijo. Sí, dije que le dijo él. Pero yo pensé, hermanos, que iba a decir porque la hermana Marisol pone alabanza cuando está ahí, o qué sé yo. No dice que le dijo, yo le dije a mi esposa, yo estoy casi seguro que ellos son cristianos por cómo se viste la esposa. No le puedo explicar lo que yo sentí. Y le digo a mi esposa y me pongo a reír. De verdad que sí, uno lo que hace o deja de hacer, hermano, habla por uno mismo. Imagínense que hubieran dicho. Ellos solo gritando pasan, solo discutiendo, peleando con los vecinos. Pero créame que me dio alegría escuchar eso. Que ellos hayan concluido eso por cómo yo me vestía. Cosas tan básicas, hermanos, que hablan de quién somos nosotros. Y así es en lo malo también. No dice aquello, aquello es esto y aquello. Y se lo comparto para honra y gloria al Señor. Porque esa mujer, esa hermana que se acercara a mí, yo no lo pude hacer. Y lo que yo ya les he contado como testimonio de lo que el Señor ha venido haciendo en mí, sigue haciendo, lo ha hecho el Señor. Yo, mentira, hermano, yo que voy a poder hacer todo eso. O sea, las transformaciones el Señor las viene haciendo y sigue, porque es que no somos perfectos. Pero eso es parte de anunciar las virtudes del Señor. Aún no hablando, hasta ahí las anunciamos. Aún no hablando. Entonces, todas las cosas para las que el Señor nos ha llamado, tenemos que entender que con ese propósito nos llamó. Imagínense que Jesucristo, que Él no necesitaba hacer nada, porque Él no necesitaba salvarse, Él vino por amor a nosotros, vino a servir. Y a veces nosotros estamos ahí de renuente, creyéndonos los especiales, los indispensables, los insustituibles. Si el Señor, Él puede preparar a cualquiera. Lo triste es cuando ya se ve que no se está haciendo lo que el Señor dijo. Ahí viene después el quebranto y el extrañar las cosas. Pero no. Este es uno de los honores que Dios nos ha dado por ser sus hijos.
Afuera hay mucha gente que desea estar en Cristo y aún no ha podido salir de donde está. No me deja mentir que hay amistades que dicen, hasta se le rodan lágrimas: primero Dios, un día yo esté en el Señor como usted. Y hay algo en ellos que quieren, pero hay fuerzas malignas todavía ahí. ¿Cuántos quisieran ellos estar en sillas de honra como el Señor nos ha permitido a usted y a mí estar? ¿Cuántos quisieran adorarle al Señor con todo el corazón? Hablar de su grandeza, clamar por otros. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos quizás quisieran también que sean bendecidos a través de todo lo que el Señor añade a nuestras vidas en su misericordia? Pero no han podido todavía. Y nosotros que tenemos la bendición, no le damos a veces el valor que debemos. A veces vemos tan cotidiano el decir, yo soy cristiano, me levanto un nuevo día, finalizo otra vez el día, lo que nos decía el hermano Noé, cuántos minutos, cuántos segundos tiene el día. Y es cierto, no son que los podemos acumular para otro día, o sea, son diariamente y ya. Y depende de qué hicimos en el día, fue pues bueno o fue malo, pero ya pasó, ya no podemos retroceder nada. Pero el punto es que a veces le perdemos el valor que tiene cada día para la oportunidad de servirle al Señor. Para la bendición que tenemos de hacer con amor las cosas. Porque Él no solamente es que nos constituyó linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, no. También fue para que anunciemos las virtudes de Él. Para que le adoremos, para que testifiquemos, para que sirvamos, para que le honremos. No para estar ahí sin hacer nada. Usted ha escuchado a personas que tienen el dicho, dice, a personas muertas en vida. Porque hay personas que no le encuentran sentido a la vida y no hacen nada productivo y están dejando pasar los días y los días y los días. Esa expresión en el mundo. Pero lo mismo, hermanos, en el caminar de Cristo. A veces solo nos quedó ahí el nombre de decir cristiano. Evangélico. Hijo del Todopoderoso. Y quizás aún sacando el diploma impreso, el título impreso ahí en la pared. Lo importante es darle vida. Lo importante es darle el valor a ese honor que nos ha otorgado el Señor. Pero a la misma vez que en nosotros haya sencillez, humildad y agradecimiento en todo. Porque hasta ser constituidos hijos de Dios no es para ver de menos a nadie. Porque entonces no estamos en nada. Porque lamentablemente hasta en eso también. A veces, hermanos, en la iglesia parecieran competencia. El que tiene el mejor cargo según. No se trata de cuál es el mejor cargo, hermanos, si todo va en función del servicio de Dios. Lo importante no es el cargo que se tenga. ¿Sabe qué es lo importante? Hacerlo de todo corazón. Hacerlo con un corazón agradecido. Con dedicación. Lo grande no es el puesto, lo grande es cómo se hace delante de Dios. Así que cierro con decirle que el mejor título que el Señor nos ha podido otorgar ya lo tenemos por misericordia. Y es el ser
llamados sus hijos. Este día ya está por terminar, pero si el Señor nos presta vida el día de mañana es una nueva oportunidad, nueva misericordia. Y a levantarnos, agradecerle al Señor por llamarnos sus hijos, por tener misericordia de nosotros y recordar que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, y que nos ha llamado para servirle de todo corazón. Puede ser enviándole un texto a alguien, hablándole de Cristo, dándole palabras de ánimo, orando por alguien cuando el espíritu inquieta y quiere arrodillarse, o ahí sentado trabajando, orar por esa persona que el Señor ha puesto en nuestra mente. Todo debe ir en la dirección que el Señor nos haga sentir. El espíritu, no nuestra carne. Porque a veces nos equivocamos y decimos, no es que el Señor me hizo sentir así. No, fue la carne, no fue el espíritu. El espíritu siempre quiere lo bueno, la carne no. Así que damos gracias al Señor por esta nueva bendición, por este tema que hemos podido desarrollar con la ayuda del Señor. Y nunca olvide lo importante que somos para el Señor, pero no en vanagloria, no en arrogancia, sino con la sencillez que nos debe caracterizar por ser sus hijos. Porque Él por misericordia nos ha dado esa asignación, esa identidad, no por merecerlo.